Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Vamos a hablar de la rectificación y el latigazo cervical. Es un tema que han solicitado a través de las redes sociales y vamos a dar cumplimiento a ello. Debemos comprender y recordar en primer lugar que tenemos tres curvas fisiológicas o tres curvas normales en la columna. Dentro de ellas tenemos la lordosis cervical, la cifosis dorsal y la lordosis lumbar. Estas son curvaturas que adquirimos poco después del nacimiento con el objetivo de dar balance al caminar, de dar balance a la deambulación. Con esto podemos comprender entonces que la rectificación cervical es la pérdida de esa curva normal que tenemos a nivel cervical y que puede ser producto de diferentes factores como pueden ser malas posturas, enfermedad discal, hernias discales y traumatismos, que por lo general son dados en accidentes de tránsito. Esto pues genera una sintomatología bastante importante, dolor cervical, cefalea, adormecimiento en las manos. Todo esto genera una gran limitación física y funcional. Ahora, ¿esto tendrá remedio? ¿Tendrá solución? ¿Podremos curarlo? Sabemos que es bastante controversial este tema por la diversidad de conceptos, de opiniones en este sentido con respecto a los expertos e investigadores del tema. Sin embargo, vamos a desarrollar todas estas preguntas, vamos a darle solución a tu duda en el transcurso del video y al final del mismo. El 50% de los pacientes que sufren latigazo cervical continúan presentando síntomas 6 meses después. Esto quiere decir que 1 de cada 2 pacientes se cronifican. Pero ¿cuál es la sintomatología más frecuente? Inicialmente el dolor cervical, que lo presentan el 90% de las personas y suele iniciar luego de 6 a 72 horas después del accidente. Bastante limitante y que condiciona espasticidad muscular. El dolor de cabeza también es uno de los síntomas más frecuentes, lo presentan el 70% de las personas. Por lo general suele aliviar durante el sueño, en la noche, con el reposo. La contractura muscular, como lo mencioné, es otra de las manifestaciones importantes que genera bastante limitación y dolor en las personas que presentan del latigazo cervical. Es bastante frecuente también escuchar de las personas que sufren de latigazo cervical que se sienten mareados, con inestabilidad para la marcha. Esto también es bastante frecuente, así como también el adormecimiento de las manos, las parestesias o disestesias, que son cambios sensitivos a nivel distal en los miembros superiores. También producto a veces de elongación del tejido neural y que genera este adormecimiento en las manos. También las personas suelen manifestar ansiedad o un estado de estrés postraumático que conlleva contractura muscular y genera un círculo vicioso de estrés y contractura muscular como consecuencia de ese estrés, de esa ansiedad, lo que genera un círculo vicioso y más dolor. Con respecto a las lesiones que se generan desde el punto de vista estructural, tenemos estudios que se han realizado con cadáveres donde han demostrado tensión y desgarro del ligamento amarillo, del ligamento flavus, ruptura del anillo discal, del ligamento común anterior, de la cápsula articular intervertebral, y la mayoría de estas lesiones se ubican entre la quinta y la sexta vértebra cervical. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a realizar a través de ese antecedente importante que nos está comentando acerca del accidente anterior, donde posterior a él has comenzado a presentar dolor cervical, cefalea, adormecimiento en las manos, etc. Una vez tenemos este antecedente, pues vamos a explorar el paciente, donde vamos a conseguir contractura muscular y signos indirectos de rectificación en el cuello. ¿Ok? Una vez realizado el examen físico, vamos a solicitar estudios de imágenes, dentro de ellos la rayos X simple en API lateral, donde vamos a observar en la proyección lateral una rectificación de esa curva fisiológica que todos tenemos allí y nos va a dar indicios de que el paciente está cursando con un latigazo cervical. Con respecto al tratamiento, lo veo desde el punto de vista biopsicosocial y no de esta manera solamente porque así nos lo enseñan en la escuela de medicina, sino porque en esta patología muy particularmente he visto buenos resultados viéndolo de esta manera. Desde el punto de vista biológico, sabemos que existen lesiones de la columna cervical, músculos, ligamentos, cápsulas articulares, etc., que van a generar una sintomatología importante e incapacitante. Entonces hay que tratar el proceso inflamatorio, tratar en lo posible de evitar mayor lesión de las masas musculares con el reposo, evitar la contractura muscular limitando el uso del collarín cervical, etc. Siempre y cuando no existan lesiones graves que requieran de tratamiento quirúrgico. Desde el punto de vista psicológico, debemos manejarlo y tomarlo muy en cuenta, porque el hecho de que sea una condición que tarda en solucionarse aproximadamente unos 6 meses,
depende de cada caso en particular, esto puede generar en la persona depresión, ansiedad y estrés, lo cual genera mayor contractura muscular y entras en un círculo vicioso del cual es difícil salir. Desde el punto de vista social, es importante que no tomes en cuenta las recomendaciones de las personas, ya que indican tratamiento empírico que supuestamente les ha resultado y les ha dado mejoría. Si te indican que te coloques una crema, que tomes una pastilla en especial, y te van a decir, a mí me ha ido muy bien con eso, y resulta que no te va a ayudar y esto te va a generar ansiedad, te va a generar estrés. Te van a indicar que vayas donde una persona que hace unos masajes espectaculares y resulta que esto te va a generar más daño en la masa muscular. Entonces, esta es la parte social. Debemos evitar el tratamiento empírico indicado por las personas a nuestro alrededor. Siempre seguir las recomendaciones de tu médico tratante. Tenemos que limitar el uso del collarín, el uso de inmovilizador externo o de ortesis, ya que esto va a generar mayor contractura y la recuperación va a ser más prolongada en el tiempo. Otro de los aspectos importantes que hay que tener en consideración es que debes mantener tus actividades diarias, tengas o no dolor, de la forma más normal posible. Y esto también ha demostrado buenos resultados. Con respecto a las secuelas, podemos decir que existen cierta sintomatología que va a permanecer en el tiempo, de acuerdo al grado de lesión que tenga la persona, porque si la lesión o el trauma fue leve, solamente se van a lesionar algunas fibras musculares y ligamentos que con el tiempo se van a recuperar en algunos días o semanas. Sin embargo, si la lesión es un poco mayor o hay mayor lesión de los tejidos, pueden haber algunas secuelas. Dentro de ellas tenemos las cefaleas en un 17.8%, mareos y vértigos en un 19.5%, hombro doloroso en un 4.7% y la cervicalia, que puede permanecer en un 89.8% y de ellos un 50% como síntoma único. Pocas patologías generan tanta controversia como lo es el latigazo cervical, desde el punto de vista de su diagnóstico, de su tratamiento y del manejo de las secuelas. Yo considero que esta es una condición la cual puede tener buen pronóstico a mediano y largo plazo, siempre y cuando no hayan lesiones estructurales graves de la columna cervical y que requieran de un tratamiento especializado o inclusive de la cirugía. Es importante la paciencia, constancia, mente positiva y perseverancia para conseguir buenos resultados. Te dejo un enlace en la parte superior derecha de tu pantalla para que vayas a un video donde hablamos acerca de cómo recuperar los discos de tu columna de forma natural. Y esto complementaría el tratamiento del latigazo cervical. Te dejo una etiqueta en la parte superior derecha de tu pantalla para que vayas a un video donde hablamos acerca de las 7 señales de alarma en aquellas personas que sufren de la columna. Si tienes dudas o sugerencias respecto de este tema, déjamelo en los comentarios, a la brevedad posible contestaré. Si este video te ha parecido útil, ha contestado tus preguntas, no olvides en darle un like y suscribirte para que estés al tanto de otras informaciones como esta que te puedan ayudar y orientar. Sin más nada que agregar, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.